La Iglesia Cristiana Evangélica de Juncal 384 Ituzaingó, Buenos Aires, Argentina, presenta el ministerio Mujeres Buscando Sabiduría. Mujeres Buscando Sabiduría es un espacio creado para aprender la palabra de Dios y crecer juntas en el amor y el crecimiento del Señor Jesús. Bueno, hermanas, buen día a todas aquellas hermanas que todavía no he saludado. Un hermoso día para compartir la palabra de hoy también. Me gozo el estar en la presencia de Él y compartir con ustedes, hermanas, la palabra de Dios. Es un privilegio esto, un privilegio. Y hoy me toca dar la última de las frases de Jesucristo en la cruz. Hemos visto, hermanas, anteriormente. La primera, Padre, perdónanos porque no saben lo que hacen. La segunda, hoy estarás conmigo en el paraíso. La otra, mujer, ahí tienes a tu hijo, hijo, aquí tienes a tu madre. La cuarta, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? La quinta, tengo sed. La sexta, todo está consumado, que lo dio el sábado pasado, no me acuerdo, pero Mulki, no me acuerdo el nombre. Y hoy nos toca la última frase, que es: Padre, en tus manos entrego mi espíritu. Ahora, en el Nuevo Testamento, en el versículo 23, en el capítulo 23, versículo 46, dice: Y Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Pero también lo encontramos, tiene su antecedente en el Antiguo Testamento, en el Salmo 31. Más específicamente en el versículo 5. En tus manos encomiendo mi espíritu. Tú me has redimido, oh Señor Dios, de verdad, dice el salmista. Vemos, el Salmo 31 es una oración de David que clama en la angustia, pero es una oración llena de confianza en Dios. En tus manos encomiendo mi espíritu, tú me has redimido, oh Jehová, Dios de verdad. Y en Lucas 23:46, la última frase de Jesús en la cruz significa una entrega y confianza total al Padre, culminando ya su misión terrenal. Sus palabras, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, demuestran que a pesar del sufrimiento, Jesús eligió someterse a la voluntad del Padre, entregando su vida voluntariamente. Ahora vemos acá, hermanas, ¿qué nos demuestra este versículo? Para los creyentes, este versículo es un ejemplo de fe
Es un recordatorio de que nuestro espíritu va a ser recibido por Dios en el cielo. Esta palabra indica la acción en la oración gramatical, en preparación para su viaje hacia la muerte. Jesús voluntariamente entrega su espíritu al cuidado de su Padre. Los nuestros espíritus, también, hermana, y también los espíritus de todos los hombres, de todo el mundo. Cuando Adán y Eva pecaron en el huerto, ahí se encendió la ira justa de Dios, justa de Dios. Vamos a ver, en otra versión, Lucas 23, 44 al 46, en la versión de la Nueva Biblia de las Américas. Acá está, hermana, no lo busque. Dice, está ya como la hora sexta, cuando descendieron tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Al eclipsarse el sol, es la única versión que habla de un eclipse de sol. Las otras versiones no hablan. El velo del templo se rasgó en dos. Y Jesús, clamando a gran voz, dijo, Padre, en tus manos entrego mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Dios soberanamente eligió a un médico como Lucas para que prolijamente relate los finales de la vida de Jesús de una manera precisa, históricamente precisa. Parece Lucas como si fuese un reportero, un comunicador internacional. Dice que era la tarde y todo se oscureció. Y después el misterioso rasgado del velo del templo de Jerusalén. Y Jesús dijo sus últimas palabras, Padre, en tus manos entrego mi espíritu. Pero eso no fue todo. El relato es específico y concreto. Se dice la verdad y punto. Punto aparte, acá no se agrega nada. No hay ningún comentario emocional en el relato de Lucas. Y solo se relatan los hechos, tal como lo entendía Lucas, tal como lo comprendía él. Pero aunque el relato es concreto, es sencillo, cada palabra final de Cristo revelaba mucho en cuanto a su manera como Él murió. Y también revela la manera en que nosotros debemos vivir. Observemos las palabras de toda la frase. La primera, Padre. Padre. Desde el proceso doloroso que vivió en su prolongada crucifixión Jesús, él estuvo en constante e íntima comunicación con el Padre. Primero, se lo muestra relacionándose acá, relacionándose con él, en el punto entre el aposento y el huerto, acá. Ahí él está orando. Y dice en Juan 17:1, Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti. Y después a sola en Getsemaní, también oró Jesús y dijo, Padre, que no se haga mi voluntad sino la tuya. Y horas más tarde, después de haber sido clavado en la cruz, también pidió, él oró al Padre y dijo, perdónalo porque no saben lo que están haciendo.
Ahora, cuando estos eventos llegaron al clima y recibió Jesús sobre sus hombros todo el peso de nuestros pecados, clamó, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y aquí, en la escena que describe Lucas, Jesús lanza el último clamor. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Justo antes de deslizarse detrás del telón de la muerte, Jesús acude a una nueva oración a su Padre, el Dios eterno. Nuestro Señor mantuvo su intimidad con el Padre y aún colgado en el valle de la sombra de muerte, Jesús encomendó su espíritu al Padre Celestial. El Padre Celestial, que es luz y en quien no hay tiniebla alguna, nos dice en Primera de Juan 1:5. El Padre, que es luz y en quien no hay tiniebla alguna. La otra frase, hermana, en tus manos. En tus manos. Jesús se preparó para la muerte, reconociendo que su futuro estaba en las manos del Padre. Hasta el momento en que se entregó al cuidado del Padre, hombres impíos lo tenían cautivo, sujeto a Jesús. Pero el propio Señor le comunicó a sus discípulos horas antes de su muerte. En Mateo lo vemos 26, Mateo 26, versículo 45b. He aquí, ha llegado la hora y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Y esa predicción se cumplió fielmente, porque manos pecadoras lo traicionaron, lo ataron, lo llevaron encadenado y arrastrado por la calle. Manos pecadoras lo azotaron, lo abofetearon, lo golpearon en la cara, en el cuerpo. Manos pecadoras lo clavaron en una viga y lo colgaron sobre el suelo. Estas manos crueles pegaban golpe tras golpes de injusticia, de odio contra Jesús, contra el que les había demostrado misericordia y amor. La otra palabra, encomiendo. En esta palabra indica en la oración gramatical. En preparación para su viaje por la muerte, Jesús voluntariamente entrega su espíritu al cuidado del Padre. Pero ¿cómo podía hacer esto? Si él estaba llevando el pecado del mundo, ¿cómo podía esperar Jesús un tratamiento de tanta gracia por parte de Dios, que poco antes le había dado la espalda? A ver, dice Marcos 15:34 de la versión NBLA. Dice, y a la hora novena, Jesús exclamó con fuerte voz, Eloí, Eloí, lema sabactani, que significa, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Ahora vemos también, en Primera de Juan 2, 1 y 2, prevé también algo de perspectiva. Y dice, hijitos míos, os escribo estas cosas para que no pequéis. Y si alguno peca, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Él mismo es la propiciación
por nuestros pecados, y no solo por los nuestros, sino también por los del mundo entero. Cuando Adán y Eva pecaron en el huerto, ahí se encendió la ira justa, una ira justa de Dios. La raza humana inmediatamente quedó bajo la condenación del pecado. Sin embargo, el sufrimiento de Cristo en la cruz propició, alejó, sacó la ira de Dios. La muerte de Cristo llegó a ser una ofrenda aceptable que satisfizo los requerimientos divinos de justicia. Y el precio quedó pagado y fue restaurada la comunicación entre el hombre y Dios por la ofrenda de Cristo en la cruz. Vamos a ver, hermana, el hombre tiene apariencia, el hombre figura, apariencia, y la esencia del hombre es carne, hueso y sangre. Dios tiene forma de Dios, tiene poder y autoridad suprema. No hay nada, ninguna otra autoridad arriba de Dios. Y la esencia de Dios, ¿qué es? Espíritu. Es espíritu. Y Jesús, hermana, Jesús vino con forma de hombre, con apariencia, igual que el hombre, y la esencia, también esencia de hombre, carne, sangre y hueso, también. Y la forma de Dios, como un ser con poder y autoridad suprema. ¿Quién le dio el poder y la autoridad suprema? El Padre Celestial. Ahora, Dios le dio poder. Y esto nos dice, hermanas, en Hechos 2:36 y 10:38. Y dice en Hechos, el primero, 2:36, sepa pues ciertamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificaste, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Y en el versículo, en el 10:38 dice, como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. La otra palabra, hermana, de la frase, mi espíritu. La oración de Jesús mostró una tierna expresión de entrega. Probablemente esta era una oración aprendida de Jesús ya de niño, pero también esta oración fluye de un amado salmo, que es el Salmo de David 31:5 que vimos. En tus manos encomiendo mi espíritu, tú me has redimido, Señor, Dios de verdad. La oración de David reflejaba su confianza, como la que tiene un chico, un niño. Él confiaba, David, en la provisión de la gracia del Padre, pero no solo en la vida, sino también en la muerte. Lo hemos notado al estudiar los últimos momentos de la vida de Jesús y hemos visto que él, también Jesús, expresó la misma confianza en el cuidado de su Padre, incluso momentos antes de morir. Después de pronunciar sus últimas palabras,
nuestro Salvador murió, ¿sí? Murió. Antes de que el eco de su clamor se apagara, el Rey glorioso del cielo, el Dios todopoderoso, el Dios encarnado en su envoltura física, totalmente estropeado, pasó a los brazos del Padre. Dios hecho hombre. Entonces el dolor y el sufrimiento terminaron, cesaron, y vino un ensordecedor silencio que flotó en el aire. La ejecución se había acabado. La muerte de Cristo culminó, terminó todo. Allí, simbólicamente, en su sudario estaba envuelto el pago de los pecados del mundo entero. Del mundo entero. Vamos a ver el contexto espiritual. Como ha ocurrido a lo largo de la historia, hay algunos que se han reído del mensaje del Señor, se burlaban, otros lo rechazaban directamente, pero otros lo aceptaban. No solamente que aceptaban su mensaje, sino que lo seguían. Sorprende lo que dice el centurión romano en Jesús 23:47. Dice, verdaderamente este hombre era justo. Esto dijo el centurión. Verdaderamente este hombre era justo. Además de demostrar el centurión su reconocimiento a la inocencia de Jesús y de la injusticia que se cometía en su contra, también sus palabras expresan que él fue capaz de darse cuenta que no se trataba de una muerte cualquiera, de una muerte común. No, pensó eso el centurión. La señal de las tinieblas sobre la hora de la muerte de Jesús. La señal del velo rajado del templo de Jerusalén. Indican que la salvación ofrecida por Jesús alcanzaba a todos los seres humanos que estaban representados por el centurión romano y afectaba a toda la creación, que esperaba la hora de la liberación definitiva. La muerte de Jesús, injusta, totalmente injusta en todos los sentidos, una violación a todo derecho, marcó el inicio de un nuevo momento en la historia de la salvación. El relato destaca la referencia de las mujeres galileas. Las mujeres galileas, ellas siguieron a Jesús desde Galilea. En Lucas 8, 2, 3 lo relata. Y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades, María, que se llamaba Magdalena, de la que habían salido 7 demonios, Juana, mujer de Chuza, el intendente de Herodes era, y Susana, dice, y otras muchas que le servían con sus bienes a Jesús. Las mujeres, a pesar de ser consideradas menos que los varones en ese entonces, en esa sociedad patriarcal, siempre permanecieron al lado de Jesús hasta el final.
Y también fueron las primeras que vieron a Jesús resucitado. Y después estas mujeres llamaron al apóstol Pedro. Después lo llamaron. Con esta referencia a estas mujeres galileas, Lucas subraya, resalta nuevamente la importancia que Dios da a los indefensos, a los menospreciados en el mundo. Y Él enfatiza el nuevo lugar que Él tiene preparado en su reino para los menospreciados y para los indefensos. Las palabras finales de Jesús en la cruz, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, cuando Él entrega su vida, Él expresa que Él estuvo de acuerdo en cumplir con la voluntad del Padre, que le había enviado para que proclamara la buena noticia de salvación a todos los seres humanos. En el momento en que nosotros somos salvos, ponemos nuestros espíritus en manos del Padre, entregamos nuestro espíritu al Señor, confiamos en Él para nuestra salvación. Y a partir de ese momento, la vida se vive con un compromiso cotidiano de nuestros espíritus en manos de Dios. Entregamos nuestros espíritus a Él. ¿En qué? En nuestro servicio a Él, en nuestras decisiones diarias, en cada decisión, en los momentos malos, en los buenos, en alegrías, en pena. Y cuando llega el momento, hermanas, de nuestra muerte, seguimos el ejemplo de Jesús. Y decimos una vez más, Padre, en nuestras manos, encomiendo mi espíritu. Vamos a ver el resumen del contexto. Vamos a resumir esto. Y en Mateo 27, del versículo 45 al 56, esos 9 versículos, describe el momento en que Jesús muere en la cruz, que la oscuridad cayó sobre Israel. Cuando Jesús se acercó el momento de su muerte, Jesús gritó las palabras del Salmo 22:1. ¿Qué significa? Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Las personas que estaban cerca pensaron que él estaba llamando al profeta Elías para que viniera y lo salvara. Finalmente, Jesús murió. Inmediatamente, la enorme cortina del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo. Después surgen los movimientos, terremotos, donde se abrieron las tumbas también, pero algunas tumbas de los santos de Israel, que esos santos luego resucitaron. Y ahí el centurión romano, ahí se sorprendió mucho. Lo suficiente como para declarar que Jesús era el Hijo de Dios. Y las 3 mujeres amigas de Jesús, esto lo observaban a la distancia. María Magdalena, Juana, Susana. Cuando Esteban es el primer mártir cristiano. Cuando Esteban estaba siendo apedreado hasta la muerte, él oró de una forma distinta a la que oró Jesús desde la cruz. Nos relata el libro de Hechos 7:59 a 60. Dice en la versión Reina Valera. Y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz,
Señor, no tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Esta versión dice así: habiendo dicho esto, durmió Esteban. A través de la historia, hermana, en los años hay muchos cristianos que encontraron consuelo en el momento de su muerte y repitieron las palabras de Jesús y las palabras del salmista. Y entre ellas encontramos que han dicho: en tus manos encomiendo mi espíritu. Abandonaron su cuerpo y estaba Policarpo, Martín Lutero, Felipe Melanchthon y Policarpo. Policarpo fue un obispo de la primitiva iglesia y fue discípulo de Juan. Policarpo. Y Felipe Melanchthon fue un reformador alemán. Trabajó junto con Martín Lutero y defendió la reforma protestante. Fue el primer teólogo de la reforma sistemática. Muchos han repetido esas palabras. Y en el Salmo 31, que es la oración de angustia de David, llena de confianza en Dios. Y en Lucas 23, el hijo de David repite la oración. Hemos visto en un principio, hermana, en el Salmo 31, 5, pero los primeros 4 versículos no los leímos. Y los vamos a leer, hermana, para ir terminando. En ti, oh Señor, me refugio. Jamás sea yo avergonzado. Líbrame en tu justicia. Inclina a mí tu oído. Rescátame pronto. Sé para mí roca fuerte, fortaleza para salvarme, porque tú eres mi roca y mi fortaleza, y por amor a tu nombre me conducirás y me guiarás. Me sacarás de la red en que en secreto me han tendido, porque tú eres mi refugio. Y terminamos con el número 5 del Salmo, que habla: en tu mano encomiendo mi espíritu. Tú me has redimido, oh Señor Dios de verdad. Y concluimos, hermanas, Jesús cumplió con el encargo del Padre y fue a la cruz sabiendo que se trataba de un paso necesario para la derrota de las fuerzas de Satán y los esfuerzos de Satán para destruir el reino de Dios. Para destruir el reino de Dios. Si les parece, hermana, hacemos una oración en agradecimiento a esto. En agradecimiento. Gracias, Señor. Gracias, Señor, te damos por el sacrificio de Jesús. Gracias, Señor, por el derramamiento de esa sangre preciosa. Gracias, Padre, porque hoy podemos gozar de tu amor, de tu misericordia, de todos los privilegios de ser hijos tuyos, Señor. Gracias te damos y gracias por este momento, Señor, que podemos estar reunidas con nuestras hermanas también. Bendecimos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Gracias te damos, Señor. Amén.